Te dije Alejandro ¿Qué tal, Santiago? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Leticia, bien, acá reemplazando a Alejandro que hoy Sí, sí, estuvimos hace un ratito charlando con él y bueno, gracias a Dios se va recuperando de su intervención, como lo contamos todos los días, y ya el lunes que viene va a estar acá no el lunes que viene, los próximos lunes, vamos a ver cuándo el médico lo autoriza, va a estar acá con toda su audiencia seguramente. Así que gracias Leticia por dedicarnos este rato para charlar, bueno, de lo que hablábamos recién, de la economía en la provincia, de la política en la provincia. Sé, por ejemplo, que presentaste un proyecto de emergencia económica en la legislatura. ¿Es para tanto la situación de la provincia? ¿Estamos en una emergencia económica? Bueno, a ver, cuando comenzó esta cuarentena, porque la pandemia empezó un tiempito antes, cuando comenzó esta cuarentena desde el bloque de Juntos por el Cambio, empezamos a pensar cuáles iban a ser los sectores que iban a estar más perjudicados debido a este aislamiento social preventivo y obligatorio al que nos estamos sometiendo. Y pensábamos que en un principio el sector más afectado iba a ser el sector turístico, por eso presentamos el primer proyecto de emergencia turística. Creíamos que tanto gastronómicos como hoteleros iban a ser los que iban a perder la temporada invernal y sin duda iban a asumir las consecuencias económicas. Pero a medida que fue pasando el tiempo y a medida que se va alargando esta cuarentena, nos dimos cuenta, y no es muy difícil poder palpar la realidad, porque hace falta hablar con los actores del sector privado para saber que ya no son solamente los del sector turístico, ya no son solamente los gastronómicos, los hoteleros, sino que ya es el sector privado en general que está pasando un muy mal momento. Entonces es ahí donde decidimos no solamente pedir que se apruebe una ley de emergencia turística, sino que fuimos a una ley de emergencia económica, una ley muy amplia. La verdad que uno espera a veces que estas leyes vengan por parte del Ejecutivo, pero como veíamos que pasaba el tiempo y solamente habíamos sancionado la ley de emergencia sanitaria, decidimos presentar esta ley de emergencia económica muy general, porque es una ley que plantea la emergencia presupuestaria, la emergencia tributaria, la emergencia financiera y la emergencia social. Le decimos económica porque abarca todos estos sectores. Con esta ley lo que hacemos es darle al Ejecutivo la potestad de poder reasignar partidas presupuestarias. Somos unos convencidos de que en la provincia de Neuquén no hace falta plata, sino lo que hay que hacer es readecuar las partidas presupuestarias para poder llevar el alivio. También mediante la declaración de la emergencia tributaria planteamos que es necesario bajar la carga tributaria que hoy tienen todos los neuquinos y las neuquinas, y de esta manera poder repartir un poco los costos, porque vos bien decías recién que el sector privado es el más golpeado porque tuvo sus comercios cerrados, porque no pudieron trabajar los que tienen por ahí alguna profesión de manera independiente, y en realidad lo que ha pasado todo este tiempo es que los que tenían ahorros consumieron sus ahorros, los que tenían la suerte de tener ahorros consumieron sus ahorros, o los que por ahí no tenían ahorros consumieron parte de su capital. Entonces creemos que es muy justo poder bajarle la carga tributaria, aliviarlos un poco, permitirles que sigan trabajando. De esta manera el sector privado va a poder seguir tributando y va a poder seguir generándole ingresos al sector público. Nosotros defendemos mucho esto. El sector privado es el verdadero motor del sector público. Entonces, si el sector privado nosotros lo podemos acompañar dándole todas estas herramientas, finalmente la provincia se va a ver beneficiada. Por eso también planteábamos una emergencia financiera, en la que creemos que es necesario que mediante el Banco Provincia de Neuquén o mediante el IADEP se le den créditos a los que así lo soliciten para poder seguir llevando adelante sus actividades. Y por último, pedíamos la emergencia social, marcándolo más que nada en estos 90.000 neuquinos que accedieron a los beneficios que otorgó el gobierno nacional. Son 90.000 neuquinos que están en una situación de extrema vulnerabilidad y que la provincia los va a tener que seguir acompañando. Y también no corremos el foco, porque mucho nos está hablando de esto, tampoco es en la deserción escolar que vamos a tener. Por eso dentro de esta ley bien amplia que te estoy comentando, planteamos también unas becas para alumnos del sector del nivel primario y secundario,
para que puedan continuar con sus estudios, porque creo que los chicos, los adolescentes son los grandes perjudicados en esta cuarentena, ¿no? en este aislamiento. Así que también es necesario ocuparse de ellos en este momento. Así que estamos planteando esto. Por un lado, la ley de emergencia turística, en un comienzo cuando creímos que la cuarentena iba a ser un poco más corta, y a medida que se fue extendiendo, decidimos plantear esta ley de emergencia económica más amplia. Diputada, usted hacía mención al sector privado y al sector público. Yo no sé si es público versus privado o no sé cómo lo ve usted, pero mucha gente del sector privado observa que durante esta cuarentena o esta pandemia el sector público no habría hecho el esfuerzo que hizo el sector privado. Esto es lo que piensan muchos, lo dicen permanentemente, por supuesto en off, es una tensión que algunos quieren evitar, digamos, porque a veces es hasta políticamente incorrecto hablar de que el Estado no ha hecho un esfuerzo. Seguramente lo ha hecho y los empleados públicos lo han hecho, pero muchos del sector privado dicen, bueno, pero nosotros concretamente nos estamos fundiendo, ya muchos cerraron, muchos están endeudados y no vemos, y cuando hablan del Estado lo relacionan mucho con la política en general, le piden gestos a la dirigencia política. ¿A usted cómo ve esa relación público-privado y la dirigencia política en medio de esta situación, en la cual todos esperan gestos, ¿no?, de todos los sectores? Bueno, cuando pensamos y empezamos a armar esta ley, justamente lo que decíamos es esto, poder repartir un poco la carga que tiene cada uno. Por supuesto que el sector público por ahí no sufre tanto, porque vos bien decías, un empleado público a fin de mes cobra su salario, pueden cobrar el aguinaldo en cuotas, eso es algo que lo podemos discutir después, pero mucha gente que depende o que forma parte del sector privado directamente no pudo abrir sus negocios. Y a veces, cuando se habla del sector privado, siempre se piensa en las grandes empresas, en los grandes hipermercados. Y yo siempre digo, el sector privado es el almacenero del barrio, es la peluquera del barrio. Yo tengo un comercio porque sigo ejerciendo mi profesión y tengo mi consultorio, que es muy chiquitito, pero yo también soy parte del sector privado. El sector privado es todo aquello que no vive del sector público, y que yo no creo que vayan separados. Yo creo que el sector privado finalmente es el que alimenta y el que le da las herramientas mediante sus tributos al sector público. Si no tenemos un sector privado funcionando y activo, si tenemos la economía parada, finalmente el sector público no va a tener plata, no le va a entrar plata a la provincia, porque el sector privado no va a tener cómo hacer frente al pago de sus impuestos, y justamente lo tributario es parte de lo que ingresa a las arcas provinciales. Por eso creo que no hay que plantearlo como algo separado, hay que plantearlo como algo que va en conjunto. El sector privado motoriza al sector público, y por eso es tan necesario empezar a repartir un poquito las cargas y empezar a aliviar al sector privado, que es finalmente el que va a terminar dándole el motor a la economía. Son los generadores de empleo genuino. Entonces, sin duda, hoy en día los que más hay que acompañar es al sector privado, viéndolo como un todo, porque a veces parece que hablar del sector privado suena como una mala palabra, pero todo lo que no pertenece al público es privado. Repito, el almacenero, la peluquera, los supermercados, todo eso es lo que finalmente termina dinamizando la economía, y es necesario que se los acompañe en este momento de crisis. Diputada, ¿cómo se está aportando la política, no ya en términos económicos, sino en lo que espera la situación de la política, que es la altura de poder juntarse entre sectores que piensan distintos, convivir? Digo porque, por ejemplo, ayer un diputado del FIT nos planteaba que querían interpelar a la ministra de Salud. Yo sé que usted tiene presentado un proyecto para que vaya el jefe de gabinete a la legislatura a dar, no sé si explicaciones, pero por lo menos a contar qué está haciendo el gobierno de la provincia, como lo hacen en Nación. Hay un comité de emergencia en el cual, por lo menos lo que dice la ley es que participan todos. ¿Cómo está comportándose la política en ese sentido? ¿Están pudiendo trabajar juntos? Bueno, mirá qué interesante que estás diciendo. Supongo que estuvieron en conversación con el diputado Blanco, que fue quien presentó el proyecto de interpelación a la ministra, que fue acompañado por gran parte, te diría que por toda la oposición.
somos unos convencidos de que acceder a la información y poder contar con la información es fundamental. Lamentablemente vivimos en una provincia donde no hay alternancia política, donde hace 60 años nos gobierna el mismo partido y a veces esto hace que se confunda un poco el partido con el Estado, con el gobierno y parece que es todo lo mismo y la realidad es que no es así. Por eso cuando entramos a la legislatura y empezamos a ver que parte de nuestro rol es hacer pedidos de informe para poder controlar, pero muchas veces hacemos pedidos de informe por pedidos de la ciudadanía o porque necesitamos contar con información para finalmente elaborar un proyecto de ley. Bueno, la realidad es que conseguir que se apruebe un pedido de informe es prácticamente imposible. Nosotros tenemos presentado más de 30 pedidos de informe que han seguido su curso legislativo y hemos recibido respuestas solo 3, con lo cual surgen este tipo de proyectos como el que decías del diputado del FIT, de interpelar a la ministra porque llega un momento donde no tenemos información, estamos viviendo una de las peores crisis de la historia, sobre todo en materia sanitaria, y hoy sería muy interesante poder contar con la ministra en la legislatura, que aparte es parte de sus funciones porque así lo establece la Constitución de nuestra provincia, tenemos una ley de acceso a la información pública, y debería ser un poquito más sencillo poder acceder. Si este comité de crisis al que vos hacías mención funcionaría también, sería más fácil poder evacuar dudas, pero no funciona, la realidad es que no funciona, funcionó muy poco tiempo y ya hace varios meses que no hay reuniones del comité de crisis. Cuando peor se puso la situación, el comité de crisis dejó de funcionar. Para nosotros era un espacio súper valioso, un espacio de encuentro con los funcionarios, un espacio de encuentro con el gobernador, con los intendentes del interior de nuestra provincia, y ese comité lamentablemente hoy no funciona. Y eso es lo que nos motivó a nosotros a presentar este proyecto de ley, que lo que hace es imitar un poco lo que ocurre en el Congreso. Como vos bien decías, la Constitución Nacional marca que el jefe de gabinete tiene que ir una vez al mes al Congreso de la Nación a rendir cuentas. Bueno, nosotros mediante un proyecto de ley estamos buscando lo mismo, que el jefe de gabinete o el ministro encargado de ese área vaya a la legislatura a evacuarnos dudas y a brindarnos información, porque la realidad es que la información nos pertenece a los neuquinos, porque lo que está administrando el Ejecutivo nos pertenece a todos los neuquinos y las neuquinas. Entonces, es necesario poder contar con la información. Y siempre voy a repetir lo mismo, la información, cuando uno la democratiza, también le lleva transparencia a los gobiernos. Saber cómo se realizan las compras, saber qué es lo que se está haciendo, eso también lleva transparencia al gobierno. También estamos en esta semana ingresando un proyecto de ley respecto a eso. Creo que es muy necesario poder contar con información, y la verdad que el trámite legislativo lo hace casi imposible. Diputada, el Consejo Consultivo al que convocó el gobernador Omar Gutiérrez no los conforma como ámbito de intercambio de información de lo que sucede en el Ejecutivo. Bueno, a ver, el Consejo Consultivo, a nosotros lo único que nos ha llegado es una casilla de mail a donde uno puede enviar sus propuestas. Yo creo que ya funcionan instituciones y justamente yo represento alguna de esas instituciones, un poder del Estado que es el poder legislativo, que es ahí donde yo tengo que llevar mis propuestas. Creo que si el comité de crisis, que era un lugar tan importante de encuentro en un momento tan crítico de la provincia, no funcionó, permítanme dudar respecto al funcionamiento del Consejo Consultivo, que dijeron que no iba a ser usado de manera política, y uno, por lo que puede ver en redes sociales, solamente el gobernador se ha reunido con intendentes o con diputados de su mismo partido. No lo hemos visto al gobernador sentado con la oposición. Nosotros nunca tuvimos posibilidades de reunirnos con el gobernador, y cuando digo nosotros me refiero a los diputados provinciales, a los diputados nacionales también, de Juntos por el Cambio. Nosotros le hicimos llegar una propuesta al gobernador. Nosotros creemos que no solamente el rol opositor es pedir explicaciones, sino también es presentar propuestas superadoras y ponernos a disposición del gobernador, más en momentos de crisis como el que estamos viviendo. Así lo hicimos
en el mes de abril, donde le mandamos una propuesta y por supuesto nos pusimos a disposición. La realidad es que nos encantaría poder charlar con el gobernador y darle nuestra visión, poder acercarle estos proyectos de los que estamos hablando, un proyecto de emergencia económica. Ahora presentamos otro de alivio tributario, un crédito fiscal para aquellos buenos contribuyentes. La verdad que sería muy bueno mantener una reunión con el gobernador, pero esto no es posible. Y permítanme dudar respecto al funcionamiento del Consejo Consultivo, porque ya el Comité de Crisis, que es algo que está estipulado por una ley que sancionamos los diputados, no se cumple, algo que crea el gobernador, que no tiene la obligación de llevarlo adelante. Creo que no va a durar mucho más tiempo. Leticia Esteves, me permite, vamos al plano nacional, que obviamente involucra a nuestra provincia, a nuestra realidad. ¿Cómo está observando el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Bueno, ayer fue un día muy importante, se votó en el Senado una reforma judicial, también hubieron anuncios del presidente la semana que termina, en realidad más que anuncio, un decreto para que no aumenten los servicios públicos esenciales a partir de la concepción del presidente, que son los de comunicación, teléfono, cable. ¿Cómo observa usted estos pasos que va dando el presidente durante esta cuarentena y durante esta pandemia, ¿no? Bueno, a ver, creo que el presidente desde el inicio de su gestión viene mostrando cuál va a ser la impronta de su gobierno, un gobierno bastante totalitario, sin respetar el federalismo y saliendo un poquito de la cuarentena y de la pandemia. Recordemos cuando tuvieron ese intento de intervención del Poder Judicial de Jujuy. Creo que eso fue uno de los primeros síntomas que empezamos a tener respecto a cuál iba a ser la impronta de este gobierno nacional. Un gobierno nacional que en lo personal creo que ha perdido el rumbo, creo que no tienen un plan para poder llevar adelante la crisis que estamos viviendo. Un gobierno que no respeta las instituciones, un gobierno que está gobernando a través de decretos de necesidad y urgencia, un gobierno que intenta meter una reforma judicial que tan importante y tan necesaria sería en nuestro país en un momento completamente equivocado, con una única finalidad, que es llevarle la impunidad a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en una sesión que tuvieron en el Senado, que por lo que pudimos ver metieron cambios a último momento, después de muchas horas de debate, y que se terminó aprobando porque consiguieron la mayoría. Creo que los neuquinos tenemos que estar muy atentos a cómo nuestros representantes en el Congreso, los diputados, votan, si dan quórum o no, y cómo votan esa reforma judicial, que tiene como única finalidad llevarle la impunidad a la vicepresidenta de la Nación, y que no es necesaria en este momento, porque ya sabemos y ya se habla de la cantidad de cargos que se van a crear, de la cantidad de millones de pesos que nos va a salir esta reforma. La verdad que yo creo que están utilizando la cuarentena para poder llevar impunidad a sus amigos, como hicieron con la moratoria en el caso de Cristóbal López. La verdad que es muy lamentable lo que estamos viviendo, sin respetar las instituciones, sin respetar el federalismo, sin respetar la independencia de las provincias, sin respetar la propiedad privada. El intento que tuvieron con Vicentín creo que también marca un poco lo que ellos creen respecto a lo que pueden hacer con la propiedad privada. Y esto último que vos decías del decreto respecto a las telecomunicaciones, en realidad a la telefonía, a los servicios de internet, a la televisión paga, la verdad que es bastante alarmante, porque ya hemos vivido estas situaciones y hay que pensar lo que era Entel en su momento, hay que pensar lo que nos costaba comunicarnos a través de los celulares, hasta antes de la aparición del 3G, del 4G. Creo que este último decreto que emitió el presidente lo único que hace es generar que una industria donde la mayoría de sus insumos están dolarizados y congelarle las tarifas, cambiarle el marco regulatorio, quitarle seguridad jurídica, va a terminar generando desinversión.
y va a afectar, lo peor de todo es que va a afectar a las empresas más chiquitas, a las cooperativas, así que la verdad preocupa y bastante la situación que se está viviendo a nivel nacional. El nombramiento de Darío Martínez es un tema que le fuimos preguntando a muchos referentes durante la semana en la radio. Casi todos dan, por lo menos, una oportunidad, por decirlo de alguna manera, es decir, no todos mostraron algarabía y compartirlo en un 100%, pero no deja de ser un neuquino en una secretaría trascendente para la provincia y para el país. ¿Cómo lo observas vos? Bueno, lo vamos a dejar que asuma su cargo y nos demuestre lo que tiene para hacer desde esa secretaría, que es fundamental en un gobierno nacional que no ha marcado cuál es el rumbo y cuál es el plan que tiene en cuanto a materia energética, un gobierno nacional que ha desestimado el rol fundamental que tiene Vaca Muerta, así que lo vamos a dejar a Darío Martínez que pueda asumir su cargo, que nos pueda demostrar cuál es su plan que tiene a futuro, pero creo que ya conocemos cuál es la política kirchnerista respecto a los hidrocarburos, al gas y todo lo que hemos perdido nosotros como neuquinos. Yo lo único que espero y lo único que le pido a Darío Martínez es que defienda la neuquinidad, que defienda la bandera de todos los neuquinos, que defienda los recursos que son de los neuquinos, más allá de lo que quiera un gobierno kirchnerista. Creo que el gobierno provincial ha perdido un poco la defensa de esas banderas y espero que un neuquino a cargo de una secretaría tan importante recuerde primero que es neuquino y defienda todo eso y después practique las políticas kirchneristas que ya conocemos. Diputada, antes de despedirla, el año que viene hay elecciones. Bueno, Duhalde dice que no, pero se supone que hay elecciones, por lo que dice toda la legislación del país, lo que uno supone también, para elegir legisladores nacionales, para renovar, por ejemplo, la ciudad de Neuquén, la mitad de las bancas del Consejo Deliberante. ¿Cómo se prepara Juntos por el Cambio, aquí en particular en la provincia, para enfrentar ese desafío electoral? No, la verdad que en los momentos de crisis que estamos viviendo, creo que ponernos a pensar en las elecciones del año que viene sería bastante irresponsable. Todos los que pertenecemos a Juntos por el Cambio, tanto los diputados nacionales como los diputados provinciales y los concejales, hoy estamos abocados básicamente a por lo menos proponer ideas y llevar propuestas que le alivien hoy en día la situación a todos los neuquinos. Creo que ponernos hoy a hablar de elecciones o de posibles candidaturas sería faltarle el respeto a todos los neuquinos. Sí, por supuesto que repudio los dichos del expresidente Duhalde. Creo que poder mantener las elecciones, por supuesto, y defender la democracia hoy en día es fundamental, pero lejos de hablar de candidaturas y de alianzas y de todo eso, creo que hoy nos tenemos que abocar a la crisis que estamos viviendo, que todavía no sabemos la dimensión real hasta que no se termine la cuarentena y hasta que no volvamos un poco a la normalidad. No vamos a poder dimensionar la crisis sanitaria, económica y social que estamos viviendo, así que desde Juntos por el Cambio no estamos pensando en las elecciones del año que viene, sino que estamos pensando en el presente y en cómo aliviarle un poco la situación a los neuquinos. Diputada Leticia Esteves, ha sido muy gentil, le agradecemos muchísimo el contacto, el tiempo que nos dedicó aquí en Código Urbano, así que la volveremos a molestar por algunos de nuestros medios cuando necesitemos renovar esta charla e ir actualizando obviamente su posición y la posición de Juntos por el Cambio. Muchas gracias. Bueno, Santiago, muchas gracias a vos, a toda la audiencia, a todo el equipo, y un saludo a Alejandro, que eso es lo que me había quedado pensando al principio, que quería que le manden un beso grande a Alejandro y que se recupere pronto, que lo extrañamos. Así que mándenle un beso grande. Gracias, Leticia. Muchas gracias.